Hermanos, el día de hoy, continuando con la serie que inició el pastor hace 2 domingos, la serie llamada La protección y el cuidado de Dios, veíamos la semana pasada que predicó nuestro pastor que hablaba sobre el cuidado de Dios para con sus hijos. Nos ponía la imagen del patito con su mamá y veíamos cómo el Señor tenía cuidado de nosotros. Vamos a continuar con esta serie, hermanos, la protección y el cuidado de Dios. El tema de hoy es Dios cuida de tus emociones. El tema principal es no te dejaré ni te abandonaré, venciendo la ansiedad. Vamos a hablar sobre la ansiedad. Si vemos, hermanos, aquí en Isaías, dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. Dice: por cuanto me ungió Jehová, me ha enviado a predicar las buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Aquí, hermano, no solamente habla de los cautivos físicamente, habla de los cautivos emocionales. ¿Cuántos de nosotros no estamos cautivos emocionalmente? Se nos ministraba, el pastor ya nos ministraba la semana pasada, que hablaba que nos decía que el Señor quiere sanar nuestra alma, quiere sanar nuestras emociones. Y en específico él habló sobre la ansiedad. Y mientras estaba sentado a la mesa con el pastor, le dije al pastor: gracias, hermano, por la palabra que el Señor dio. Y es confirmación de lo que íbamos a hablar el día de hoy. Y es confirmación de todo lo que hemos visto. Yo inicié hablando de las promesas del Señor. El pastor siguió, una de las promesas del Señor para con los hijos es el cuidado. El pastor siguió hablando sobre eso. Se nos ministra sobre la ansiedad la semana pasada. Y hoy vamos a hablar sobre esto. El Señor le preocupa mucho tus emociones, mis emociones. ¿Sí? La base bíblica, hermanos, para este mensaje se encuentra en el libro de Mateo 6:24 al 34. Y dice así, mientras lo buscan, yo lo voy leyendo: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad a las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, los hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Veamos, hermanos, también Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Siguiente diapositiva. Hermanos, como introducción al tema, vemos les puse este recordatorio. El ser humano, hermanos, somos seres humanos tripartitos. Tenemos un cuerpo, un alma y un espíritu. El espíritu, hermanos, es el que nos da comunión, conciencia o intuición acerca de Dios. Es en donde el Espíritu Santo habla y nos redarguye de pecado. El cuerpo
Es el envase en el cual estamos viviendo. En él se encuentran los sentidos, el gusto, el olfato, la vista, la morfología, la fisiología, o sea, cómo soy, cómo funciona mi cuerpo. Pero también, hermano, estamos conformados por un alma. Y en el alma se encuentra la voluntad, la mente, las emociones y los sentimientos. Hay personas a lo largo de la historia que dicen que el centro de nuestras emociones es el alma y que el alma está en el corazón. Pero otros dicen que el alma está en nuestra mente porque nos hace recordar emociones. Pero sea cual sea el centro en el cual se encuentra depositada el alma, al Señor le interesa. El Señor te formó con un alma. El Señor te formó con voluntad, con emociones y con sentimientos. Él conoce tus sentimientos. Él conoce mis sentimientos. Él conoce, como veíamos aquí en la escritura, tus necesidades y mis necesidades. Pero también el Señor nos dice, no estés afanado por esto. No te afanes. Porque esto, hermano, nos causa ansiedad. Y cuando yo les enseñaba sobre las promesas de Dios, les decía que la enfermedad del siglo, de hace 4 años para acá, es la ansiedad. Como médicos, nuestros hermanos médicos o los hermanos médicos no me van a dejar mentir. Hemos visto un gran aumento en pacientes con ansiedad. A nuestros consultorios día a día van pacientes con ansiedad. Y como les explicaba, uno de estos motivos, la ansiedad, fue post-COVID. El COVID dejó mucha ansiedad, que es un síndrome. Y si buscamos en la literatura, encontramos síndrome post-COVID y encontramos uno de los principales, ansiedad. También encontramos que otro de los principales es taquicardias y muchas más cosas, pero todo va relacionado al final de cuentas con la ansiedad, con la pérdida de memoria. Pero no nada más esto, y les decía también, hermanos, no todo es por el síndrome post-COVID, no. O sea, hay muchas otras causas que nos pueden causar ansiedad. Y el Señor te conoce, el Señor sabe. Sí, a nivel mundial, hermanos, hay 64 millones de personas con ansiedad. 64 millones. En estadísticas, como médicos, vemos que es mucha gente. En América, desde América Latina, América del Norte, vemos que el 21% de estos 64 millones padecen ansiedad. No es algo que podamos minimizar, hermanos. Es algo real. Y estas son estadísticas de este año, del 2024. Y en la iglesia estamos pasando por ansiedad. Hay mucha ansiedad. Y en México, hermanos, 42.7 millones de mexicanos padecen ansiedad. Hablándolo en números, es mucha gente. Y los cristianos no están exentos de esto. Y lo vemos día a día. Aquí les habla uno de los primeros ansiosos, yo. Yo soy una persona muy, muy ansiosa. Y he aprendido a esto. He aprendido a vivir con ella. He aprendido a confiar en las promesas del Señor, sabiendo que Él tiene cuidado de mí. Que a pesar de lo que yo sienta, a pesar de las voces del enemigo que vengan a mi mente, el Señor tiene cuidado de mí. Y nada va a pasarme, porque ya estoy en sus manos. ¿Recuerdan la imagen que les ponía de Pedro en la prédica pasada? Así está el Señor con nosotros, los ansiosos. Nos detiene, no te va a pasar nada. Nada va a sobrevenirte sin que el Señor tenga cuidado, porque Él tiene cuidado de ti. Si Él cuida de las aves, dice aquí en el libro de Mateo, no cuidará más de ti. No vales mucho más tú que ellos. Hermanos, somos la niña de los ojos del Señor. El Señor tiene cuidado de nosotros. La ansiedad, hermanos, se refiere a un estado de alteración, desasosiego. Vayan poniendo atención en estas palabras: alteración, desasosiego, turbación, trastorno, conmoción, pulsación. Al hablar de pulsación, taquicardias, angustia,
congoja, zozobra. También, hermanos, en el ámbito de la medicina, la ansiedad se refiere a una angustia que puede ser acompañada por padecimientos físicos y puede estar relacionada con neurosis, pero no, hermano, no toda neurosis tampoco. También hay que saber identificar. También los médicos no podemos llamar a todo neurosis. Recordemos que también somos almáticos, tenemos un espíritu, también hay cosas espirituales. Ya hay cosas patológicas que no necesariamente tienen que terminar en neurosis. Es una experiencia emocional caracterizada por sentimientos de tensión, preocupación y miedo, que puede manifestarse en síntomas físicos como palpitaciones, sudoración, temblores y mareos. ¿Cuántos de nosotros no hemos pasado por esto? En algún momento, algunos en mayor grado, algunos en menor grado, pero ¿cuántos no hemos pasado por esto? ¿Y a cuántos no se nos ha venido a decir lo que tú sientes está mal? Es falta de fe. Ora a Dios para que te quite eso. O ya oraste a Dios. Hermanos, no todo es espiritual tampoco. Es verdad, la ansiedad también puede ser causada por el pecado, pero no, ya cuando oraste y confesaste pecado y sigues con ansiedad, no todo es espiritual. Y el Señor lo permite en tu vida para que tú aprendas a confiar en Dios. Vivimos en un mundo tan agitado y tan apurado que no tenemos tiempo para Dios. Se los digo yo soy médico. Hay días que veo 48 pacientes en un día. ¿Ustedes creen que tengo ganas de dedicar un tiempo y ponerme a orar y hacer mi devocional y leer la escritura? Bueno, créanme que yo llevo cansado, agotado, que a veces pongo la cabeza en el seno, le digo, mamá, me voy a dormir, o me voy para arriba en el cuarto, me quedo dormido. Hermanos, a veces no tenemos tiempo, y todo esto nos causa preocupación, nos causa ansiedad. Todos en algún momento de nuestra vida, seguro repetir, hemos pasado por estos momentos. La ansiedad, hermanos, es un sentimiento común en tu vida. Es algo tan común. La ansiedad en los creyentes también pueden experimentar ansiedad. No nada más el no creyente. Tú como creyente también puedes experimentar ansiedad. Y hemos conocido de creyentes que han experimentado o están experimentando ansiedad. Y aquí, hermanos, quiero decirte algo. A ti, si tú no padeces ansiedad y tienes a alguien en tu casa que padece ansiedad, ten mucho cuidado cómo lo tratas. Mucho cuidado, hermanos. No todo es espiritual, como te lo vuelvo a decir. No digas, ya pediste perdón a Dios por tu pecado, y ya le oraste a Dios, y ya le dijiste a Dios que quiere hablarte, porque a mí me lo han dicho. Y créanme, hermanos, que en vez de sentir un abrazo o un consuelo, te sientes más angustiado porque dices tú, ¿y ahora qué pecado cometí? ¿Y ahora qué he hecho? Y he venido y confesado el pecado al Señor, y le digo, Señor, aún como David, líbrame de aquellos que no me acuerdo, de los que me son ocultos, y sigo con esa zozobra, y he seguido con ese desasosiego en mi espíritu, con ese insomnio porque no puedo dormir, 3, 4 de la mañana y me estoy durmiendo, y levántate a las 6, 7, y sigue, y te queda a ti. Pero es que todo el mundo me dice que es falta de fe, es que todo el mundo me dice que confieso en mi pecado, es que todo el mundo me dice que ore. Ya oré, ya lloré, ya leí la escritura, ya confesé las promesas de Dios para mi vida, ya reprendieron el espíritu de ansiedad sobre mi vida y sigo con esto. Hermanos, porque a veces somos tan espirituales que a todo lo que vemos lo llamamos espiritual, y no todo es espiritual, hermanos. Hay que saber discernir. Es cierto, hay ansiedad causada por espíritus que causan ansiedad, pero no todo es espiritual. No vas a estar por la vida reprendiendo al espíritu de ansiedad a cada rato. No vas a estar por la vida diciéndole, échale ganitas, porque tú no sabes lo que siente el otro. Debemos de tener sumo cuidado. Sí, confiesa tu pecado, si es por esto. Dile al Señor, Señor, aquí estoy, me humillo delante de ti, reconozco mi pecado. Pero si después de que hiciste todo, sigue con esto, no te preocupes. El Señor sabe de esto. El Señor lo que quiere es que tú aprendas en estos momentos a confiar en Él. Porque les digo, estamos tan ocupados en todo, por el trabajo, con la familia, con los hijos, con las enfermedades, que no nos da tiempo de buscar al Señor.
y no recordamos las promesas del Señor para nuestra vida. El Señor dice, hey, es un momento en el cual el Señor dice, tranquilo, espérate, aquí estoy. Por eso permite nuestra ansiedad. En la escritura del libro de los Salmos hay una palabra que se llama Selah, o que dice Selah, y lo vemos a veces en el libro de los Salmos. ¿Qué quiere decir Selah? Siéntate, deja de hacer lo que estás haciendo y escucha. Y muchas veces el Señor nos dice, hey, este es mi momento de Selah para ti. Yo sé por lo que estás pasando, pero siéntate, que yo tengo cuidado de ti. Ven conmigo, ven, este es el momento en el cual podemos estar tú y yo juntos. Por eso el Señor lo permite. Fuimos creados, hermanos, a imagen y semejanza de Dios. Y si fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, por eso tenemos sentimientos. El Señor también tiene estos sentimientos. Él nos conoce. La Escritura dice que el Señor Jesús sufrió todos nuestros pecados y llevó nuestros dolores, y que el castigo de nuestra paz fue sobre él. El Señor sufrió todo, el Señor conoce todo de ti y conoce todo de mí. Así que no te preocupes. Como les decía, la ansiedad no es falta de fe. No es falta de fe, hermanos. No te sientas culpable, no te martirices ni martirices tu mente. Es que estoy ansioso porque me falta fe. No es falta de fe, hermanos. Y la ansiedad también, hermanos, en el creyente no siempre no es consecuencia del pecado, como les decía. Hay veces que sí, ya lo confesaste, sigues con esa ansiedad, o que ya reconoces, no es consecuencia de tu pecado. Fuimos creados, hermanos, como les decía, a imagen y semejanza de Dios, como dice Génesis 1, 26 y 27. El Señor nos dotó de sentimientos, entre los cuales se encuentra el sentimiento de ansiedad. No porque la ansiedad, hermano o hermana, sea un sentimiento que Dios puso en ti, quiere decir que tú como cristiano puedas vivir eternamente en ansiedad. No es el objetivo ni el deseo de Dios que tú vivas en ansiedad. ¿Qué decía Filipenses? Echando toda tu ansiedad ¿sobre quién? Sobre Cristo, porque Él tiene cuidado de ti. Si fuera decisión o fuera un deseo de Dios que tú vivieras en ansiedad, el Señor jamás nos hablaría esto. Y no nada más por el apóstol Pablo, también lo hablaba por el rey David. El rey David era una persona sumamente ansiosa que era el rey David. Y en muchos salmos nos habla el rey David sobre estas situaciones con diferentes palabras. En mi angustia yo clamé a ti. Recordemos que algo que acompaña la ansiedad es la angustia. El salmista David decía esto: en mi angustia yo clamé a ti. Y el Señor me oyó desde tu santo templo y me libró de todos mis temores, que también es parte de la ansiedad. Sensación de temor, sensación de muerte. El Señor tiene cuidado de ti. Debemos aprender, hermano o hermana, a vivir confiados en el Señor y en sus promesas. Primera de Pedro 5:7, en la versión Reina Valera 60, nos dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Siguiente diapositiva, por favor. La visión general del tema, hermanos, son 3 puntos. Voy a tratar de no tardarme como la vez pasada. Y ya la hice más chiquita, pero bueno, no es uno, es el Señor el que habla a su iglesia. Recordemos, hermano, la serie es la protección y el cuidado de Dios. Dios tiene cuidado de tus sentimientos. La visión general del tema: no te dejaré ni te abandonaré, venciendo la ansiedad. Punto número 1, la ansiedad es un peso que nos oprime. Punto número 2, Dios cuida de nuestras emociones. Y punto número 3, la solución bíblica para la ansiedad. Les damos un poquito de tiempo para que sigan anotando. Este no es un mensaje, hermano, para que te sientas bien ni emocionalista, hermano, sino es algo que el Señor quiere tratar en tu vida. El Señor quiere que tú estés sano emocionalmente. Si no eres sano emocionalmente, no puedes servir al Señor como el Señor necesita. Y más adelante vamos a ver un pensamiento que el Señor me daba sobre esta situación. Veamos, hermanos, el punto número 1, el peso que nos oprime. La ansiedad, hermanos, causa un sentimiento de opresión y sobrecarga en aquel que la padece, sensación de muerte y soledad espiritual.
sensación de abandono por parte del padre. Hermanos, cuán difícil es alguien que pasa por sensación de ansiedad sentir esto. Y les digo, yo soy una persona ansiosa. Hubo un momento, y aquí está nuestra pastora, que no me dejará mentir, ya casado, con mi esposa a un lado, viendo cómo dormía. A veces le digo a mi esposa, me da tanto coraje ver cómo duermes, y yo no puedo dormir. Y es cierto, o sea, la veía roncar y yo, me da tanto coraje cómo duermes. Y yo en la mecedora, metiéndome, ya me iba a la sala, ya me regresaba, y otra vez, y sin poder dormir, orando al Señor. Hermanos, si es aquí donde viene el enemigo, y yo llegué a sentir sensación de muerte. Y literal, claramente puedo escuchar la voz del enemigo decir, ¿y tu Dios dónde está? ¿Dónde está tu Dios? Y créanme que en vez de sentir temor, no sentí temor, sino sentí más zozobra. Dije, ¿y si Dios no me perdonó? ¿Y si Dios no me ha escuchado? ¿Y si yo digo ser hijo de Dios y Él no me ha perdonado? Porque yo sigo con esa ansiedad, por eso sigo con esta sensación de muerte. Se daban las horas de la noche y me daba miedo dormir, sabiendo que, o pensando, ¿y si no amanezco mañana? Hermano, pues no importa, si yo muero en la noche, sé que estoy con el Señor. Y en la vida o en la muerte, yo sé que soy del Señor. Si yo muero en el sueño, gracias a Dios, porque es la muerte de los justos. Morir dormido, no sentí. Pero aún así me daba esa zozobra y venía el enemigo a decir, ¿y tu Dios dónde está? Le hablé a la pastora, le escribo, más bien dicho le escribo el siguiente día, y ya me da palabra. Y sentí más paz, porque dije, no soy el único que pasa por esto, hay alguien más que está pasando por lo que yo estoy pasando. Hay alguien más que pasa por esta situación. Sentimos, hermanos, en estos momentos que el Señor nos ha abandonado, que el Señor no nos escucha. Y me siento culpable. ¿Pero qué más hice? Ya le pido a medio mundo que ore por mí. Le pido a medio mundo que imponga manos por mí. Siento una taquicardia y ya estoy, ora por mí. Porque nadie sabe lo que está pasando en nuestro ser, en nuestro interior. Y a veces todo el mundo ha orado, a veces todo el mundo ha impuesto manos, a veces todo el mundo nos ha reprendido el espíritu de ansiedad. Pero tenemos que aprender a distinguir que no es por esto, que no es espiritual. Dice, hermanos, ahí déjenme ver mis apuntes. Dice 2 de Corintios 1:14, de 1:4 en la Nueva Traducción Viviente. Él nos consuela en todas nuestras dificultades para que nosotros podamos consolar a otros. Cuando otros pasen por dificultades, podemos ofrecerles el mismo consuelo que Dios nos ha dado a nosotros. Y fue, hermanos, lo que pasó con mi pastora. O sea, nadie te puede consolar, nadie te puede dar palabra si no sabe por lo que estás pasando. Así que tú, hermano, hermana, si no pasas por ansiedad, ten mucho cuidado cómo tratas a tu hermano, a tu hermana, a tu hijo que está pasando por ansiedad. No es un échale ganitas. Porque cuando nos dicen échale ganitas, hermano, hermana, es echarnos un balde de agua fría. Si tú no sabes por qué está pasando él, no, mejor no des palabra y voy a orar por ti. Es lo más que puedes hacer. Por eso aquí dice 2 de Corintios, Él nos consuela con esa consolación con la cual yo puedo consolar a otro. ¿Por qué? Porque yo ya pasé por esa situación, o estoy pasando por esa situación. Así, hermano, que hay que cuidar también nuestras palabras. Una vez que les predicaba sobre el cambio de corazón, trasplante de corazón, les decía que el Señor nos pedía que cuidáramos el corazón del otro. Y aquí es una forma en esta situación donde hay que cuidar el corazón del otro. Cuida lo que dices. En lugar de animarle, lo vas a desanimar más. Y en vez de ansiedad, al rato va a tener depresión por todo lo que tú estás diciendo a su vida. Sé que no son sentimientos
en mala manera o con intención de dañar. Sé que son de los sentimientos más bellos de tu corazón para él o para ella, pero si ves tú que no van a ser de bendición, mejor no lo hables, mejor no lo digas. Hermano, hermana, no hay mayor mentira que esta, de que el Señor nos ha abandonado, que el Señor que sentía una sensación de soledad espiritual, porque estos sentimientos vienen de parte del enemigo. No hay mayor mentira que esta de parte del enemigo, hermanos, en nuestras vidas. Tenemos que tener un discernimiento espiritual para saber también aquí por qué es esta situación. Pero el enemigo quiere que tú vivas con esa sensación. El enemigo sabe que está ganando la lucha en tu vida cuando tú sientes esa sensación de desasosiego, de soledad espiritual, de abandono del Padre. Dices, ya la hice. Hermanos, si no podemos permitir que el enemigo haga mella con nuestros sentimientos. La Escritura nos dice que Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Hermanos, y cuando estamos en estos sentimientos, con estos sentimientos de ansiedad, es cuando Satanás aprovecha y viene y ataca y manda dardos a nuestra vida. Cuidemos, hermanos, esto. En los momentos de ansiedad, hermanos, el enemigo te confrontará con tu pecado. ¿Y está mal? No, no está mal. No está mal que seamos confrontados con el pecado. El enemigo te va a decir, hey, ya pecaste. Y va a estar como acusador, así como está delante del Padre acusándonos. Lo va a hacer en tu mente. Va a venir y te va a acusar. Pero en estos momentos, aférrate al Señor. Como dice la Escritura, acercándonos pues confiadamente al trono de la divina gracia, en donde hallaremos oportuno socorro. ¿Socorro cuándo? Socorro cuando necesito. En el momento que Satanás viene y ataca mi mente, de que no soy hijo de Dios, de que yo fui abandonado por Dios, voy y me aferro al Señor, a su promesa, sabiendo que Él me escucha, sabiendo que Él tiene cuidado de mí, sabiendo que Él tiene cuidado de ti. Corre a los brazos del Padre. El Señor está esperándote. Hermanos, el pecado produce ansiedad. Vemos Salmos 51, 3 y 4 en la versión Dios habla hoy. Dice el salmista David, reconozco que he sido rebelde. Y ahí ahí no quedó remarcado, pero dice ahí, quiero que veamos lo que sigue ahí. Mi pecado, dice que no se borra de mi mente. Y cuando habla de no se borra de mi mente, es que está ahí constantemente. Y esto es lo que nos va a causar, o le causó al rey David, sentimiento, sensación de ansiedad. David día a día recordaba su pecado. Y podemos ver en la Escritura que la Biblia dice que el Señor llamó a David amigo de Dios. ¿Pero por qué lo llamó amigo de Dios? Porque David, a pesar de su pecado, día a día venía y confesaba sus pecados delante del Señor. Y es lo que el Señor busca de nosotros. Pues el rey David decía aquí, mi pecado no se borra de mi mente. Así que podemos ver que el pecado produce ansiedad. Dice, contra ti he pecado y solo contra ti, haciendo lo malo, lo que tú condenas. Por eso tu sentencia es justa, irrevocable tu juicio. Aquí vemos, hermanos, ¿sí? ¿Puede haber ansiedad por pecado? Sí. Sí. Pero en estos momentos, hermano, hermana, de ansiedad, en estos momentos cuando el pecado viene a tu mente y te hace sentir ansioso, te hace sentir que ya no hay salida, porque la ansiedad también nos causa esto, sentimientos de desesperación, de muerte, y que no hay salida para nosotros, que nada me puede librar de esto. Pero en estos momentos, hermano, hermana, humíllate delante del Señor, reconociendo tu pecado, recordando que Él tiene cuidado de ti. Aquí también, hermanos, les decía, hay que tener un discernimiento espiritual. No todo es físico, no todo es fisiológico, no todo es mental y no todo es espiritual. Pero si es espiritual, ven delante del Señor y confiesa tu pecado. Si tú no confiesas tu pecado, nunca tendrás paz. La Escritura nos dice claramente que aquel que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanzará misericordia. Y cuando
habla de misericordia aquí, pues también vas a tener la paz que viene del Señor, porque ya confesaste tu pecado delante de Él. El Señor ya lavó tu pecado, así que vas a tener paz. Pero si no confías tu pecado, vas a vivir con este sentimiento de desasosiego, de zozobra, siempre en tu vida. Primera de Pedro 5, 6 al 10, en la Nueva Traducción Viviente, hermanos, nos dice: así que humíllense ante el gran poder de Dios, a su debido tiempo Él los llevará con honor. Y luego nos dice ahí: pongan todas sus preocupaciones y ansiedades. Dice, porque Dios cuida de ustedes. Y la versión 60 nos dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Pero aquí me gustó lo que dice la Nueva Traducción Viviente: sus preocupaciones. Preocupaciones es estar pensando con anterioridad de qué es lo que va a pasar mañana. ¿Cómo voy a solventar la semana? ¿Cómo voy a solventar mis medicamentos porque estoy enfermo? ¿Cómo va mi empresa? O sea, ¿cómo voy a solventar los gastos de mi empresa? ¿Cómo voy a, si no tengo trabajo, de qué voy a vivir? ¿Con qué voy a vestirme? ¿Con qué voy a vestir a mis hijos? Preocuparnos, hermanos, es lo que nos va a causar ansiedad, y eso es preocupación. Pensar con antelación aquello que aún ocurre. Hay un dicho que dice mi suegro es de Jicotenca, él dice: pandeamos la becerra. Y sí es cierto, hermanos. ¿Por qué? Porque todavía no tenemos la situación y ya estamos nosotros pensando qué voy a hacer. Yo le explicaba: suegro, ¿por qué eso? Dice: hermano, es que muchas veces no tenemos las cosas en nuestra vida y ya estamos preocupando, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Y qué voy a hacer con otro? ¿Qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué voy a hacer? Dice: no, hermano. Y a veces estamos así, como dice mi suegro. Es un dicho de rancho, pero entre los dichos siempre hay algo que podamos aprender. Y es verdad, o sea, no tenemos muchas veces, no han ocurrido las cosas en nuestra vida, ya estoy preocupado por qué va a pasar. Ya si son mamás, y mañana qué le voy a dar de echar de lonche a mi esposo, y qué van a comer mis hijos, y preparar el menú de la semana, y qué ropa se va a poner, y qué voy a ponerme, y tengo que ir a hacer un pago, y tengo que hacer. Hermanos, estamos pensando sin saber si vamos a estar el día de mañana. El Señor tiene control de nuestra vida. Mi vida no la tengo asegurada. Yo no sé si mañana voy a vivir, y ya me estoy preocupando por eso. Por eso decía el Señor aquí en Mateo: cada día trae consigo su propio afán. No te preocupes, vive día a día. Vivamos día a día, no te preocupes por más. Si te preocupas por más, vamos a caer en esto, en ansiedad. Dice también, sigue diciendo, 1 de Pedro 5, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe. Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento. Aquí vemos a alguien más en la iglesia, alguien más en la familia de la fe está pasando por esta situación de ansiedad. No es el único. No soy el único. Hay alguien más que está pasando por esto, hay alguien más que me puede entender, hay alguien más que puede estar orando por mí, porque sabe por lo que estoy pasando. También dice ahí, en 1 de Pedro, en su bondad, Dios los llamó a ustedes para que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará, los sostendrá, los fortalecerá y los afirmará sobre el fundamento sólido. El fundamento sólido de nuestra vida y de nuestra fe es Cristo. Y aquí dice claramente, después de que hayamos sufrido un poco, aquí lo voy a llevar al punto de la ansiedad. Después de que estés pasando por esta situación, confía, porque el Señor te va a restaurar. El Señor te va a fortalecer en el momento de la ansiedad y la necesidad. Recordándote que estás firme sobre el Señor, en el fundamento sólido que es Cristo. Nadie te va a apartar de ahí. Ni angustia o desnudez, ni hambre, ni espada, nada nos va a apartar del amor de Dios, dice la Escritura. Y si nada nos va a apartar del amor de Dios, ¿por qué nos hemos de preocuparnos? ¿Está mal de que me preocupe?
No, pero no voy a vivir eternamente preocupado. Tengo que aprender a confiar en las promesas de Dios, porque Él tiene cuidado de mí. No debo de invalidar lo que el Señor ha prometido para mí. No debo de invalidar lo que el Señor ya ganó para mí. El Señor ganó para ti paz. Aquel que no conoce a Cristo puede vivir eternamente en angustia, puede vivir eternamente en desasosiego, puede vivir eternamente con sensación de soledad espiritual. Pero tú como creyente ya no vives ahí, el Señor ya te rescató. Ya eres un hijo de Dios, ya eres propiedad de Dios. Y si eres propiedad de Dios, Él cuida de ti, Él cuida de mí. Nada ni nadie te podrá apartar del amor de Dios. Nada, hermano, hermana. Las batallas diarias, hermano, del creyente se luchan en la mente. Se los puse en el grupo de Pan de Vida. El enemigo, hermano, desea que tus emociones y tu salud mental no sean sanas. Pues en este campo es donde él puede operar. No quiero decir que estás loquito ni que tengas algún problema psiquiátrico, no. Pero si tú no eres sano mentalmente y tus emociones no son sanas, no puedes servir al Señor como Él lo merece. ¿Sí? Y es donde Satanás hace mella de ti. Es donde Satanás gana la batalla. La batalla en tu vida, en mi vida, está en la mente. Porque es donde Él va a venir a atacar. Ya pecaste y Dios te abandonó. ¿Y dónde está tu Dios? Como me lo dijo a mí. Yo se lo decía a la pastora, es que literal, claro, escuché, ¿dónde está tu Dios? Yo sí estaba ahí. Yo permití que el enemigo trabajara en mi mente. Así que el Señor quiere que tengas sanidad emocional, sanidad espiritual. Últimamente en el área de la salud se nos habla sobre los primeros auxilios psicológicos. Por todos lados vemos esto y nos dan cursos sobre primeros auxilios psicológicos. Yo he tenido que aplicar en mi consulta algo de esto, detectando ansiedad a pacientes, pues sí medicándolos, pero también aprovecho y le doy palabra. Le decía a la pastora, siempre en mi consultorio tengo, y a mi mamá, siempre tengo alabanza para mí, pues el paciente lo escucha. No tengo también a todo volumen, porque también ver tanto paciente me cansa físicamente y mentalmente, así que siempre tengo alabanza. Y aprovecho y hablo a veces con los pacientes cuando ellos te permiten un poquito más, si el tiempo se da y no tengo tantos pacientes, damos palabra. Pero también medico, le digo, busca al Señor. Me ha tocado creyentes con ansiedad, le digo, busca al Señor. Alaba al Señor en tu momento de angustia y tu necesidad. Y el Señor va a traer refrigerio para tu alma. El Señor te va a traer la paz que tú necesitas. Porque no podemos dejar que el enemigo trabaje en nuestra mente. Hay pastores, hay maestros, hermanos en general de la iglesia que pasan por ansiedad. Y nadie se da cuenta. Porque muchas veces no queremos decir porque sabemos que nos van a juzgar. Sabemos que nos van a decir, es que es falta de fe. Pero también si decimos busca ayuda profesional, también vamos a ser atacados y nos van a decir, es que ¿por qué dices que busque ayuda? Si esto es espiritual, o sea, ¿es falta de fe de esta persona? No, no es falta de fe. No es falta de fe. Satanás quiere trabajar en tu mente y por eso es deseo del Señor que tengas salud mental. Y lo hablaba el pastor Adrián la semana pasada. El Señor quiere trabajar en tu alma, hay algo almático. Y hablaba específicamente, dio palabras sobre la ansiedad. Los que pasaron a ser ministrados, pasaron porque el Señor les habló. Porque sabe el Señor que hay ansiedad en ti. La ansiedad, hermanos, también produce tristeza. Proverbios 12:25, en la traducción, en lenguaje actual dice, la angustia causa tristeza, pero la palabra amable trae alegría. Recordemos, algo que acompaña también la ansiedad es el sentimiento de angustia. La escritura también nos dice, hermanos, ahí, el corazón alegre constituye el buen remedio, dice la escritura. Mas el espíritu triste seca los huesos. Hemos visto hermanos secos espiritualmente. No les vemos alegría en su corazón,
ni en su rostro. Hermanos, vamos a reflejar aquello que tenemos en nuestro corazón. Todo el mundo se va a dar cuenta de cómo estamos, porque lo vamos a reflejar. No podemos ocultar lo que sentimos o cómo estamos. Claro, tenemos hermanos actores en la iglesia, sí. Lastimosamente, hermano, sí tenemos hermanos actores en la iglesia. Aquellos, ¿cómo estás, hermano? De victoria en victoria, hermanito. De gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Cuánto no hemos escuchado a esta gente? Y su vida afuera está pasando por angustia, está pasando por problemas, pero en la iglesia tú muestras que eres victorioso, porque si dices que estás pasando por algún problema vas a ser juzgado. Y tenemos el tipo de hermanos actores. Pero también, hermanos, hay hermanos como yo que todo se nos muestra en la cara. Si estoy enojado se me muestra, si estoy contento lo puedo ver o lo pueden ver. Todo lo reflejamos nosotros. Y por eso les digo, hermanos, hay hermanos con un espíritu triste, secos espiritualmente, y no porque no sean salvos, sino porque no han aprendido a echar sus ansiedades sobre el Señor. La ansiedad es como un costal, hermano, que traemos cargando. Día a día le echamos más y más y más y más y más y más a ese costal. Y va a llegar el punto en el que vamos a llegar al quiebre y no vamos a poder con él. Y el Señor claramente nos dice, lectura, mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, echemos todas nuestras cargas sobre el Señor, hermanos. Yo no voy a poder hacer nada. Nos decía nuestro pastor, si tienes un problema, si se puede solucionar bien, si no se puede solucionar, pues ¿por qué me preocupo? Pero nosotros nos seguimos preocupando aún por aquello que no podemos solucionar. Llevemos todas nuestras necesidades ante el Señor, hermanos. El Señor va a responder conforme a su voluntad. Siempre se los he dicho y se los he enseñado. Pero no, nosotros queremos traer el bulto detrás de nosotros. Si nos ofrecen ayuda, no queremos ayuda. Prefiero decir, que la iglesia sepa que yo estoy en victoria y de triunfo en triunfo, que decirles, hermanos, tengo esta necesidad, estoy en angustia, estoy en persecución, me siento abatido, ayúdame. Alguien más en la iglesia está pasando lo que tú y te puede ayudar con esa carga. En los momentos de tristeza, hermanos, en tu vida, el Señor está cercano a ti, como declara la palabra en el Salmo 34 y 18. Cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. Aunque tú te sientas abandonado espiritualmente, recuerda, no estás solo, porque dice aquí, el Señor está cercano a ti. A ti que estás triste, a ti que estás angustiado, a ti que estás quebrantado, a ti que estás oprimido, el Señor está cercano a ti. El Señor quiere liberarte, como decía aquí el libro de Isaías. Y si no estás pasando por angustia, el Señor quiere usarte como a Isaías. El Señor ha puesto su espíritu en ti para que lleves libertad a los cautivos. Hermanos, tenemos que ser enseñados en la iglesia sobre estas situaciones, sobre cómo afrontar y cómo tratar con aquellos que están pasando por esto. No siempre van a estar nuestros pastores. Tenemos que aprender, hermanos, también a hacer apoyo y sostén para aquellos que están pasando por ansiedad y por necesidad. El Señor, hermano, está dispuesto y quiere sanar tu corazón quebrantado. Quiere sanar tu corazón angustiado. La ansiedad, hermanos, también afecta a tu salud. Mateo 26, 25 al 26, como ya lo habíamos leído, dice aquí, por eso les digo, no se preocupen por la vida diaria, es la Nueva Traducción Viviente, si tendrán suficiente alimento y bebida o suficiente ropa para vestirse. ¿Acaso no es la vida más que la comida y el cuerpo más que la ropa? Miren, los pájaros no plantan, ni cosechan, ni guardan comida en graneros, porque el Padre Celestial las alimenta. ¿Y no son ustedes para Él mucho más valiosos que ellos?
Aquí dice la pregunta: ¿acaso no es más la vida que la comida? ¿Y el cuerpo que la ropa? Aquel que está en angustia, hermanos, o está ansioso, va a tener problemas físicos, va a tener problemas de salud, hipertensión arterial, problemas cardíacos, derrames cerebrales o embolias, como las conocen ustedes, taquicardias. Van a ir al hospital con sensación de me estoy ahogando y me falta el aire, y no es cierto. Disneas le llamamos nosotros. Hay muchas enfermedades psicosomáticas causadas por la ansiedad. Si no tenemos control de esto, va a ser afectado nuestra salud. También por esta situación está aumentando la hipertensión arterial, aparte de los malos hábitos alimenticios, que es uno de los principales. Pero ¿cuántas personas ansiosas ahorita, les decía, post-COVID, empezaron con ansiedad, ahorita ya son diabéticos, ya son hipertensos y ya tienen mayores problemas? Porque lo vemos en el consultorio día a día. Lo hablo de mí, que soy de primer contacto. Soy médico de primer nivel, donde me llegan primero. Antes de referírselos a Bruno, ya me llegaban a mí. Antes de referírselos a alguien más, ya me llegaban a mí. Y es donde me doy cuenta que todo, si sigo indagando, porque es algo que mi especialidad nos enseña, medicina familiar, tengo que ir al fondo de la causa raíz de su enfermedad. ¿Qué fue lo que te causó la enfermedad? Y muchas veces veo o he encontrado que son problemas emocionales. El paciente se descuidó porque tenía que cuidar a un enfermo. El paciente se descuidó porque pasó una situación de divorcio. El paciente se descuidó porque pasó por una situación de luto, perdió algún familiar. El paciente se descuidó por X o Y razones y ya terminó hipertenso, terminó diabético, terminó con muchas otras enfermedades, a veces con enfermedades del sistema neuromuscular, muchas contracturas musculares, lumbalgias, cefaleas frecuentes, taquicardias frecuentes. Pero al ir indagando yo, como les digo, en mi especialidad me doy cuenta que mucho es emocional. Tengo mucha ansiedad y he encontrado mucha ansiedad. Por eso aquí nos dice claramente, la ansiedad afecta a nuestra salud, o va a afectar tu salud. Por eso dice aquí, vale más tu cuerpo, dice aquí el Señor claramente, que lo que tú vistes. Vale más tu vida que lo que vas a comer. Confía en Dios. Nada va a pasar sin que el Señor tenga cuidado de ti. Y decía ahí mismo en Mateo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas, dice una, dice dos, dice todas las cosas te serán añadidas. Todo, hermano. Solamente hay que confiar en Dios y en sus promesas. Recuerda, hermano, hermana, que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y si atentas contra tu cuerpo, atentas contra el templo de Dios. Si eternamente vives con ansiedad y no haces nada por salir de ella, estás atentando contra tu cuerpo. Y estás atentando contra el templo de Dios, porque tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Estás invalidando las promesas de Dios para tu vida, y es lo que Satanás quiere, que no recuerdes las promesas de Él que Dios te dio. Y al invalidar las promesas que el Señor nos dio, tenemos en poco el sacrificio de Cristo, e invalidamos el sacrificio de Cristo. Cuidado con esto. El Señor ya pagó todo en la cruz del Calvario por ti y por mí. El Señor ya llevó nuestros pecados, ya llevó nuestras dolencias. Dice la Escritura en Isaías que el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Pero no solamente físicamente. Y yo les he enseñado, y siempre cuando enseño sobre Isaías en este versículo les digo, lo que el Señor quiere sanar primeramente es tu corazón, quiere sanarte del pecado, pero también te va a dar sanidad física, sanidad espiritual, pero también el Señor te va a dar sanidad emocional.
El Señor quiere sanar tus emociones. Él ya llevó todo aquello en Él. Él ya lo clavó en la cruz del Calvario. El acta de decreto que estaba contra nosotros ya fue clavada ya en la cruz del Calvario. No dejemos que Satanás obre en nuestra mente, que trabaje en nuestra mente. No des lugar al diablo para esto. Porque el Señor ya hizo todo. Todo. No hizo una parte, no nada más lo hizo por Armando, no nada más lo hizo por Patty, no nada más lo hizo por Alex, no, lo hizo también por ti, por mí. El Señor ya lo hizo por todos. Por todos lo hizo el Señor. No atentes contra tu cuerpo. Y no nada más en esto, sino también cuando no cuidamos nuestra salud, atentamos contra el Señor. Cuando no cuidamos nuestra alimentación, atentamos contra el Señor. Cuando no cuidas tus emociones, atentas contra el Señor. Cuida tus emociones. Cuídate de quien te rodeas. Cuídate con quien hablas. Lo que tú escuches afuera, si escuchas palabras de desánimo, al rato tú vas a estar en desánimo. Si escuchas palabras de bendición, vas a recordar siempre la palabra del Señor. Si estás con una persona amargada, al rato tú vas a estar amargado. Si estás con una persona que siempre está enojado, al rato tú vas a estar enojado. Cuídate de quien te rodeas. Cuida tus sentimientos, cuida tu mente. Cuídalo, hermano. Cuídalo, porque es el templo de Dios. Punto número 2, hermano. Dios cuida de nuestras emociones. El Señor, hermano, hermana, está sumamente interesado en ti y en mí, en que tengas paz en medio de la adversidad. Él ha prometido, hermano, no dejarnos ni desampararnos. Deuteronomio 31:6, en la Reina Valera 60, dice: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Aquí claramente hablaba Moisés al pueblo de Israel cuando estos iban a la guerra, iban a la batalla. No tengas miedo del pueblo que está enfrente, les decía. Pero si lo llevamos a una situación actual, hermanos, y al tema en el cual estamos viviendo, el Señor te dice: no tengas miedo de esos pensamientos que tienes. No tengas miedo de esa sensación de muerte que tienes. Porque yo voy delante de ti, yo cuido de ti. Es normal, sí, es normal que tengas ansiedad, que tengas preocupaciones, pero el Señor va delante de ti. Él no te va a soltar. Somos nosotros los que nos soltamos del Señor. Y a veces decimos: ¿y dónde estaba Dios? El Señor siempre ha estado donde tú lo dejaste. Tú ve y busca al Señor nuevamente. Él promete no dejarte ni desampararte. Dice aquí: no temáis, que es algo que acompaña la ansiedad, el temor. No tengas miedo de esos sentimientos que bombardean tu mente. No te preocupes, no estás solo. El Señor Jesús, hermano, también pasó por un momento de ansiedad. Mas ¿y el Señor, siendo Dios? Sí. Si somos sabidos y leemos la Escritura, podemos ver en dónde fue. En el huerto de Getsemaní, momentos antes de ser apresado y ser llevado ante el sumo sacerdote para ser acusado injustamente, el Señor pasó por ansiedad. Le decía el Señor en el huerto de Getsemaní: no pases de mí esta copa. ¿Cuál copa? La copa de la angustia, la copa de la ansiedad, la copa de la preocupación, la copa del dolor. El Señor tenía miedo, porque recordemos que era hombre. Tuvo miedo por ser Dios, pero era Dios. Sí, recordemos las dos naturalezas de Cristo: la naturaleza divina y la naturaleza humana. Si el Señor hubiera pasado por temor, ¿cómo te iba a entender a ti y a mí cuando pasas por temor? El Señor pasó por temor. El Señor pasó por angustia. A tal grado, hermanos, que dice la Escritura que sudó sangre. Estuvo uno estrés tan grande que los pequeños vasos de su frente se reventaron y sudó sangre.
En sí no era sudor con sangre, era sangre. Empezó a transpirar sangre por el estrés tan grande que le estaba pasando. Él sabía que era lo que le esperaba en su naturaleza humana, pero también sabía que tenía que pasar esto, porque ya estaba escrito que Él tenía que ser el pago para nuestra redención. Si el Señor no hubiera pagado por nuestra redención, tú y yo no estaríamos aquí, estaríamos eternamente perdidos, condenados al infierno. Pero gracias a ese sacrificio que el Señor hizo en la cruz del Calvario, tú y yo tenemos libre entrada al cielo. El Señor te entiende. El Señor sabe por lo que pasa, porque Él mismo lo pasó. Recuerda esto. Dice, cobrad ánimo, no te dejaré, ni te desampararé. Y varias veces en lecturas lo dice el Señor. Desde el Nuevo Testamento hasta el Antiguo Testamento, no dice que no nos dejará. Y cuando el Señor asciende al cielo, claro, lo vuelve a decir: no os dejaré huérfanos, sino mandaré a un consolador que nos guiará toda verdad y juicio, al Espíritu Santo. Pero ¿cuándo necesitamos ser consolados, hermano? Cuando estoy contento necesito ser consolado. Cuando estoy feliz y pasando por la mejor etapa de mi vida, necesito ser consolado. No, necesito ser consolado cuando estoy pasando por angustias, cuando estoy pasando por persecuciones. Por eso el Señor claramente nos dijo: no te dejaré huérfanos, enviaré a un consolador. Y gracias al Señor por ese consolador, que nos recuerda día a día lo que el Señor ha hecho por nosotros, porque nos va a llevar a toda verdad y juicio el Espíritu Santo, nos va a redarguir de pecado cuando tenga que hacerlo, pero siempre nos va a acordar que no estamos solos, que estamos con Él hasta la venida del Señor, hasta el fin del mundo. Él está con nosotros. No estamos solos, no estás solo, hermano, hermana. El Señor está contigo. Dios, hermanos, conoce nuestros pensamientos y nuestros sentimientos. Salmo 139, 1, 4, en la traducción en lenguaje actual, nos dice: Dios mío, tú me conoces muy bien, sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto, aunque esté lejos de ti, me lees los pensamientos. Sabes lo que hago y lo que no hago. No hay nada que no sepas. Todavía no he dicho nada y tú ya sabes qué diré. El Señor conoce, hermano, hermana, tus sentimientos. El Señor conoce lo que te preocupa. El Señor conoce tus necesidades. Él ya te conoce. Él te formó. Si tu Creador no te conoce, entonces, hermanos, un artista conoce su obra. Un artista conoce su obra, hermanos. Podemos ver al maestro Da Vinci cuando pintó la Mona Lisa. Él sabe, él supo cómo la hizo. Nadie ahorita decimos cómo la pintó. ¿Sí? Cada artista conoce cómo todo el proceso que tuvo que llevar a cabo para terminar una obra. El Señor que te formó te conoce. El Señor es nuestro artífice. Tú eres creación de Dios, y como eres creación de Dios, Él sabe tus sentimientos y sabe con anterioridad tus pensamientos. Sabe de qué tienes necesidad. No estamos solos. El Señor no te creó y te dejó a la nada. No te abandonó, no te echó a vivir así. A ver qué pasa. Como a los animalitos, no. Los animalitos pues nacen, luego los abandona la mamá a su suerte. El Señor nunca nos ha dejado a nuestra suerte. El Señor conoce nuestros sentimientos, nuestros pensamientos, nuestras necesidades. David, hermano, hermana, era un hombre sumamente angustiado y ansioso, pero estaba consciente de en quién estaba su esperanza y de quién vendría a su socorro, a tal grado que declaró en el Salmo 18:6, en la versión Palabra de Dios para Todos, dice: en mi angustia clamé al Señor y pedí ayuda a mi Dios. Desde su templo Él escuchó mis lamentos y oyó mis gritos pidiendo auxilio. Aquí vemos nuevamente, hermanos,
Aquí vemos nuevamente que el salmista David habla sobre la ansiedad, dice, en mi angustia. Recordemos que la ansiedad trae consigo angustia. En mis lamentos, cuando habla de lamentos, habla sobre dolores causados también por situaciones o momentos de ansiedad. Dice aquí, pero dice que el Señor escuchó sus gritos pidiendo auxilio. El Señor está próximo a ti y a mí, hermano, para cuando estemos por momentos de ansiedad. Está puesto, está dispuesto a escucharte, así como declara el rey David. No olvidemos esto. Pero a veces estamos tan abrumados por la vida diaria que olvidamos esto. Si David, hermanos, que era un hombre conforme al corazón de Dios, pasaba por estas situaciones, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más nosotros? Pero tenemos solución a esto. El Señor nos escucha. Ve al Señor, Él te va a escuchar. Dios, hermano, nos ofrece paz en los momentos de ansiedad. Filipenses 4, 6 y 7 en la palabra de Dios para todos dice: no se preocupen por nada, más bien pídanle al Señor lo que necesitan y agradézcanle siempre. Si nos da, si no nos da, agradécele. El Señor solamente te va a sustentar con lo que tú tengas necesidad. Dice: la paz de Dios os guardará sobre todos sus pensamientos y sentimientos. El Señor va a guardarte aunque tengas sensación de muerte, de angustia, de temor, de desesperación. Dice aquí el Señor promete: Dios te guardará sobre todos sus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Cristo. Ustedes pertenecen a Jesucristo. Si pertenecemos a Cristo, hermanos, el Señor nos va a guardar. Él ha prometido guardarnos. A pesar de los pensamientos que tengamos, de aquellos sentimientos que tengamos en nuestra vida, a pesar de que me sienta no poder más, porque a veces sentimos esto, hermanos, ya no puedo más. A veces decimos: Señor, quítame la vida. Pues a veces podemos llegar a sentir esto, como lo llegaron a decir los profetas: mejor mátame, Señor. A veces, y los profetas lo decían ahí: Señor, mejor quítame la vida. ¿Y qué dijo el Señor? No, y el Señor también nos dice igual. Y nosotros podemos llegar a sentir estos sentimientos de decir: sería mejor morirme. Pero recuerda que tu tiempo y mi tiempo no están en nuestras manos, no es lo que nosotros querramos, está en las manos de Dios. Pero cuando estos pensamientos vengan a ti, dice el Señor que Él guardará tus pensamientos. Y hay que tener sumo cuidado también en esto, hermanos. Si no llevamos cautivos nuestros pensamientos y nuestros sentimientos a los pies del Señor, podemos cometer cosas que no van de acuerdo al Señor. Podemos atentar con nuestra vida, contra nuestra vida. ¿Y cuántos no han caído en suicidio? Lastimosamente podemos ver y podemos escuchar que pastores, que hermanos en la iglesia han cometido suicidio, porque no han llevado sus pensamientos ni sus sentimientos cautivos delante del Señor, porque tuvieron miedo de reconocer su situación, porque los podían juzgar. Hermanos, dejemos de ser juzgadores del otro si no estamos pasando por estas situaciones. El Señor cuida de nosotros. El Señor tiene cuidado de nuestros pensamientos. Cuidemos a nuestro hermano, cuidemos el corazón de nuestra hermana, cuidemos esos pensamientos, entreguemos esos pensamientos y esos sentimientos al Señor, para que no atentemos contra la vida que el Señor nos da. Porque se escucha difícil, o se escucha así increíble. ¿Cómo un pastor se va a matar? ¿Cómo el hermano que se veía tan consagrado se mató? Por estos sentimientos que están pasando, por esto que no reconoció, que no entregó al Señor. La Escritura dice: echa sobre el Señor tu carga. Echa sobre el Señor tu carga, hermanos. Echa sobre el Señor tus pensamientos y tus sentimientos. Y hablando sobre echar sobre el Señor tu carga, hermano, Dios nos carga sobre sí mismo. Veamos Salmos 55, 22. En la palabra de Dios para todos dice: confía al Señor todas tus preocupaciones, porque Él cuidará de ti.
Él nunca permitirá que el justo quede derribado para siempre. Aquí, hermano, nos dice claramente el Señor, sí vas a pasar por momentos de ansiedad, por momentos de dificultad, vas a llorar. Y la Escritura dice que por la noche habrá el lloro, pero en la mañana habrá alegría. Aquí dice, no, el Señor no te va a dejar tirado, no te va a dejar derribado para siempre. Él te va a levantar. Con la diestra de su justicia te va a sostener. Pero hay algo que nos pide el Señor: confía todas tus preocupaciones en el Señor, porque Él cuidará de ti. Cuando te sientas, hermano o hermana, desfallecer y que ya no puedas más, mira la cruz. Voltea y mira la cruz. El Señor ya cargó sobre Él todas tus ansiedades. Isaías 53, 4 y 5 dice en la versión 60. Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestros pecados. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y como decía anteriormente, hermanos, Isaías no solo habla de sanidad física, ¿no? Habla también de sanidad espiritual y emocional. El castigo de nuestra sanidad espiritual, física y espiritual ya la cargó el Señor, como dice aquí Isaías. Él llevó nuestras enfermedades, dice aquí, y sufrió nuestros dolores. Lo que tú estás pasando, lo que yo estoy pasando, el Señor lo sufrió. Y lo vemos si vamos al huerto de Getsemaní. El Señor lo sufrió. Para que tengamos paz, hermanos. Para que seamos curados en Él y por Él y por su sacrificio. Punto número 3, hermanos. La solución bíblica para la ansiedad. Buscar a Dios y de su paz, hermano, hermana. Filipenses 4:7 dice, mas la paz de Dios, en la versión Palabra de Dios para Todos, mas la paz de Dios hará guardia sobre tus pensamientos y sentimientos, porque ustedes pertenecen a Jesucristo. La paz lo puede hacer mucho mejor que nuestra mente humana. Pero aquí dice, hará guardia. ¿Y quién es el que hace guardia, hermanos? Aquí, hermanos, el que está haciendo guardia a nuestros pensamientos es el Señor mismo. El Señor hace guardia sobre tus pensamientos. El Señor cuida de tus sentimientos. Dice aquí, la paz, o sea, su paz puede hacer mucho mejor que nuestra mente. Aunque nuestra mente nos acusa, que nuestra mente nos haga sentir que estamos mal, aunque nuestra mente nos diga que vamos a morir, aunque nos diga que estoy enfermo sin estar enfermo, al llevar cautivos los pensamientos a Cristo y al ser Él el que guarda nuestros pensamientos, hermanos, podemos tener paz. Confía en la paz del Señor. El Señor dice claramente, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Sí? Dice claramente, el mismo Señor le decía, no como el mundo la da. El Señor es nuestra paz. El Señor es nuestro refugio. El Señor es nuestra torre fuerte. El Señor es nuestro baluarte. El Señor es nuestra bandera. Recordemos uno de los nombres de nuestro Señor, Jehová Shalom. Él es mi paz. Él es tu paz. En momentos de angustia y necesidad, Él es tu paz. Confía en el Señor, hermano. Juan 16:33 en la Nueva Versión Internacional dice, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. La versión 60 dice, en el mundo tendréis dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero confía porque Él ha vencido al mundo. Así que, hermano, hermana, confía en Él.
porque el Señor ya nos dio promesa. Y no habla cualquier persona, aquí habla el Señor mismo. Recordemos que el Señor no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Si ella lo ha dicho, lo hará. Y Él ha dicho aquí que confiemos en Él, porque Él ha vencido al mundo, que en Él hallaremos paz. Confiemos en Dios, hermanos, y en su providencia. Filipenses 4:19, en la versión Dios habla hoy, nos dice: por lo tanto, mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte, conforme a las gloriosas riquezas que tienen en Cristo Jesús. El Señor, hermanos, es nuestro proveedor. Él sabe de qué tenemos necesidad. No hay por qué angustiarme, no tengo por qué preocuparme, porque Él tiene cuidado de mí. Dice aquí claramente: mi Dios les dará a ustedes todo lo que les falte. No dice una parte, no dice la mitad, dice todo. Si tú necesitas paz espiritual, paz emocional, un sosiego a tu mente, dice que el Señor te dará eso. El Señor te va a dar paz, te va a dar tranquilidad, y va a traer tranquilidad a tu mente. Va a calmar tus pensamientos. Salmo 3 dice, en la versión Dios habla hoy: cuando tengo miedo, en ti confío. Cuando tengas miedo, ve al Señor, hermanos. Confía en Él. Él está ahí. Él siempre va a estar a tu cuidado. Confía en el Señor. Y me gusta la imagen esa que les hemos dicho varias veces. Ve al Señor corriendo como ve un niño a los brazos de papá. Ve corriendo como tu niño de 3, 4 años, 5 años va a tus brazos y corre ante ti, porque sabe que en ti va a estar seguro. Cuando tengas miedo, confía. Corre a los brazos de tu Padre, el Señor está ahí. Él cuida de ti. Enfócate, hermano, hermana, en el presente. No te preocupes por mañana, no te preocupes por el ayer. Preocúpate por el hoy, preocúpate por lo que estás viviendo el día de hoy. Dice Mateo 6:34 en la Nueva Biblia Viva: no se preocupen por lo que les sucederá mañana, pues mañana tendrán tiempo para hacerlo. Ya tienen suficiente con los problemas de hoy. Lo dice el mismo Señor, hermanos. No te preocupes por lo que va a hacer mañana. Confía, porque Él tiene cuidado. Confía en el Señor. Dice aquí claramente: ya tienen suficiente con los problemas de hoy. ¿Para qué voy a echarme otro problema si yo no sé si mañana vivo? Y hay que tener esto en cuenta, hermano. No somos eternos. Hoy estamos, mañana no. ¿Cuántos no se han muerto con un trago de agua? Los vimos ahorita y dijimos: si lo acabo de ver hace rato. No tenemos la vida comprada. Así que no te preocupes por qué va a pasar mañana. Porque dice la versión 60: cada día trae en sí su propio afán. No te preocupes, el Señor cuida de ti. Y como conclusión, hermano, aférrate a las promesas de Dios para tu vida y confía en Él. 1 Corintios 10:13, en la versión Dios habla hoy, dice: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. No estás solo, hermano, hermana. Hermano, hermana, Dios cuida de nuestras emociones y nos ofrece paz. No estamos solos en nuestra ansiedad. Confía en Él y busca su paz, hermanos. Y como llamaba la atención, vamos a ver unos puntos que quiero que sean claros, que lo reconozcamos. Dice aquí: reconoce tus sentimientos y busca ayuda. Si estás pasando por una situación de ansiedad, de aflicción, ya oraste, ya hiciste todo lo que tenías que hacer primero. Aquí hay puntos que pasar. Estás pasando por ansiedad, no vayas y busques primeramente el consejo, hermano. Ya se lo habías dicho una vez. Primero ves la palabra del Señor, confiesa tu pecado, ves la palabra. Ya lo hiciste, busco dirección.
busco consejo. Pero no te brinques los pasos. ¿Qué tal si tu ansiedad es por algo espiritual? Y tú ya estás buscando una ayuda médica o de otra forma psicológica, no. O sea, busca pasos, pero aquí es importante algo. Tienes que aprender a reconocer tus sentimientos y buscar ayuda en el momento oportuno. Busca la presencia de Dios en oración y meditación de la palabra, hermano. Enfócate en el presente y confía en su cuidado y protección. Busquemos, hermano, diariamente, hagámonos el tiempo de estar en intimidad con Dios, de buscar la presencia del Señor, de alabar. A lo mejor no te da tiempo de escuchar, de leer la Escritura, pero siempre, es lo que hago yo, siempre estoy con alabanza y adorando al Señor, que es una forma también de estar en intimidad con el Señor, declarando por medio de la alabanza lo que el Señor ha hecho por mí, declarando a través de la alabanza lo que el Señor es en mi vida, declarando por medio de la alabanza la grandeza del Señor. También es tener intimidad con Dios. Claro, sin olvidar que hay que orar y decirle, venir ante el Señor y confesar nuestro pecado y agradecer por lo que el Señor nos da y pedirle al Señor, pero también en el momento de estar en alabanza, alaba en el momento de la angustia, alaba en el momento de la necesidad. También es algo que te va a hacer sentir confiado, te va a hacer sentir reconfortado al momento que tú estás alabando. Yo sé que es triste o yo sé que es doloroso estar cantando en el momento de la tristeza y en la angustia, pero en ese momento alaba al Señor. El Señor va a traer un óleo fresco a tu cabeza y te va a dar paz, te va a dar la sanidad que tú necesitas, te va a tranquilizar tus pensamientos. Voy a invitar a los hermanos que nos pongamos de pie, voy a invitar al grupo de alabanza que suba.